Comenzamos el tema 6, que va a tratar de los puentes de hormigón pretensado de vigas, ya sea vigas prefabricadas, las más utilizadas, o vigas in situ, cada vez más en desuso. Ese será el primero de una serie de tres temas dedicados a puentes de hormigón pretensado. Este tema 6, tableros de vigas; el tema 7, tableros tipo losa; y el tema 7, tableros de tipo cajón. El contenido de este tema se va a articular en los siguientes epígrafes: características morfológicas, características estructurales, análisis y elementos de construcción. El temario lo cerraremos con un ejemplo de tablas para predimensionamiento, sacado directamente de algún catálogo de alguna empresa prefabricadora, y de un anexo en el que se expone un cálculo simplificado hecho a mano de un puente de vigas, de un tablero de vigas de hormigón pretensado. Es justo señalar que buena parte del contenido de ese tema está basado en los libros de Salvador Monleón y en el libro de apuntes de puentes de Javier Manterola. Bien. El tablero de vigas, el puente de vigas, nace de una resolución particular de los dos problemas básicos en la ingeniería de puentes, que es el problema constructivo y el problema resistente. Es decir, un puente no solo se tiene que saber o poder calcular, sino que se tiene también que saber o poder construir. Respecto al primer problema, el resistente, bueno, en tableros tipo rectos o tipo losa o losa de canto constante, como el que vemos ahí en la figura A, la flexión longitudinal está repartida uniformemente. Mientras que cuando acudimos a un puente de vigas, concentramos toda la flexión longitudinal en un conjunto discreto de nervios. Esta segunda opción ahorra material, puesto que la flexión se resiste más eficazmente cuanto mayor es el canto y sobre todo cuanto mayor es el radio de giro de la sección, es decir, la relación entre la inercia y el área. Y esa relación, ese radio de giro, se aumenta aligerando material de posiciones cercanas al centro de gravedad de la sección. En un puente de vigas, formado por una serie de nervios longitudinales, cobra una especial relevancia la losa superior de hormigón. Esta losa tiene dos misiones. Por un lado, reparte el efecto de las cargas que actúan sobre ella entre las distintas vigas longitudinales, es decir, la carga del firme y la carga del tráfico, es decir, la sobrecarga, merced a la losa, se lleva hasta los nervios, hasta las vigas. Y en segundo lugar, pues es una cabeza de compresión de las vigas longitudinales, contribuye a su resistencia y a su inercia, dándole más canto y más rigidez. En lo que respecta al problema constructivo, los puentes de vigas, sobre todo si son vigas prefabricadas, cada uno de esos elementos longitudinales de cada viga se puede construir por separado y luego colocarse entre pilas. Así, las piezas que hay que manejar son más ligeras y por lo tanto cuesta menos colocarlas y cuesta menos transportarlas. También uno puede obviar el tener que apoyarse con cimbras en el terreno, por la simple colocación con grúa de las vigas, mientras que la losa se puede hormigonar sobre unas prelosas prefabricadas y también nos hemos olvidado del terreno. Todo esto hace que sean sencillos y baratos de construir. En cuanto a la clasificación de este tipo de puentes, existen dos familias, que son los puentes de vigas prefabricadas y los puentes de vigas ejecutados in situ. Los puentes de vigas prefabricadas se pueden, vemos aquí un ejemplo típico, se pueden llegar a alcanzar luces de 40 o 45 metros, concibiendo cada viga como una unidad que salta entre los dos soportes, entre dos pilas, o entre una pila y un estribo, o entre dos estribos. Es decir, como elementos biapoyados entre dos pilas, con vigas prefabricadas, podemos alcanzar los 45 metros. Sin embargo, recientemente se ha abandonado un poco la idea de que todo puente de vigas prefabricadas está asociado únicamente a vigas biapoyadas o a vigas que tienen una longitud igual que la distancia entre pilas. Hoy en día se desarrollan muchos dinteles continuos, como el que vemos en la fotografía,
utilizando vigas prefabricadas de menor longitud que se acoplan y se conectan, por ejemplo, a cuartos de luz. Estoy señalando aquí una viga central que viene a ocupar la mitad de la luz del vano central y luego unas vigas prefabricadas tipo martillo que se conectan a cuartos de luz con la viga central. Y con este sistema se pueden alcanzar 60 o 70 metros utilizando unidades de vigas mucho menores. Los puentes de vigas de hormigón ejecutadas in situ con cimbra suelen llevar mayor separación entre vigas. Son vigas que ya no tienen esa forma tan perfilada de una doble T para simplificar los encofrados y los hormigonados. Se pueden alcanzar hasta luces de 40 o 50 metros, aunque, como ya comentaba, están cada vez en mayor desuso. En cuanto a la sección transversal, y hablando de puentes de vigas prefabricadas, pues hay como dos grandes familias, que es la familia cada vez menos utilizada, en la que la losa está adosada al ala superior de las vigas, es decir, que no hay una losa superpuesta sobre el ala superior de las vigas, y lo que colocamos aquí, lo que se explica aquí en la figura B1, en el que las vigas son independientes de la losa totalmente. La losa se hormigona sobre las vigas. Luego se pueden colocar o no diafragmas, que es lo que vemos en la figura B1, diafragmas que lo que hacen es vincular entre sí las distintas pilas. Lo pueden hacer a lo largo del vano o únicamente en los apoyos. Cuando se colocan a lo largo del vano, lo que pretenden es mejorar el reparto transversal de las cargas puntuales, es decir, de las sobrecargas. El reparto no mejora tanto como para que merezca la pena económicamente construir estos diafragmas que siempre son complicados. Pero los diafragmas que se colocan en los apoyos tienen además otra misión, que es que en zonas de sismicidad moderada o elevada rigidizan la zona del apoyo y así se pueden transmitir correctamente las fuertes cargas sísmicas horizontales entre el tablero y los aparatos de apoyo. Las vigas prefabricadas poseen formas que están muy perfiladas, es decir, que tienen una relación inercia-área muy alta, lo que se suele cuantificar con el valor del radio de giro. Este radio de giro alto es muy bienvenido, está muy bien cuando tenemos puentes como el de vigas en el que la relación entre la sobrecarga y la carga permanente tiende a ser alta, precisamente porque son puentes que no tienen grandes luces. Bien, aquí volvemos a ver estos dos tipos de tableros. Repetimos que el de la figura A es un tablero con vigas de losa adosada que ya no se suele construir. Entre otras cosas, también es bastante complicado ejecutar este trozo de losa entre las vigas. Y el tablero de vigas con losa sobrepuesta, que es el universalmente utilizado. Respecto a la separación entre vigas, en términos generales, la tendencia en los últimos años ha sido a separarlas. Es decir, poner cada vez menos vigas y más separadas. Esa separación entre vigas doble T es uniforme en puentes de viga doble T. Bien, ¿por qué cada vez se utilizan menor número de vigas y más separadas? Pues porque cada vez los medios de elevación son más potentes y porque el puente al final resulta más rentable económicamente. Es decir, es más eficaz. Ahora bien, cuando hablamos de puentes de ferrocarril, ya no solemos hablar nunca de vigas doble T, sino que hablamos de vigas artesa, y ya la separación entre las vigas artesas se hace de tal manera que coincida el eje de cada viga artesa con el eje de cada una de las vías de tren. Una variante para mejorar el reparto transversal de las cargas, variante a lo que hemos comentado antes, que serían los diafragmas, sería establecer vigas yuxtapuestas con llaves de cortante, como aparece en la figura E. O bien, hormigonando in situ una banda entre cabezas inferiores yuxtapuestas, figura F. Ambas opciones son muy poco extendidas, se ven muy poco.
y sobre todo se aplican con luces pequeñas. Bien, ¿qué ventajas e inconvenientes tenemos entre el tablero de vigas con losa adosada o el tablero de vigas con losa sobrepuesta? Hombre, las ventajas irán para el tablero de vigas con losa sobrepuesta, puesto que hemos dicho ya que son los que más se utilizan y la práctica al final no engaña. Bien, en general, y para empezar con la prácticamente única ventaja que tiene el tablero de vigas con losa adosada, el de la figura A, para empezar digo, en general, desde el punto de vista resistente, es mejor utilizar el tablero A, el de vigas con losa adosada, ya que en este caso las vigas trabajan con todo su canto también durante las fases constructivas, mientras que el tablero con losa sobrepuesta, la viga trabaja con un canto menor durante las fases constructivas. Esto hace que normalmente el tablero con losa sobrepuesta requiera un canto un poco mayor que el tablero de vigas con losa adosada, entre un 5 o un 10%. Sin embargo, el tablero B, el tablero de vigas con losa sobrepuesta, presenta claras ventajas cuando el tablero tiene forma curva, ya que la formación de peralte transversal no requiere aumentar la carga muerta. No requiere aumentar la carga muerta. Fijaos que si tenemos la viga, la losa al mismo nivel que las alas superiores de las vigas, el firme, la carga muerta, es de canto variable y existe un incremento de carga. Sin embargo, si tenemos la losa sobrepuesta, el espesor del firme es constante. Otra ventaja de la solución B es que la ejecución de la losa in situ y la disposición de esperas en las vigas prefabricadas se ven simplificadas. Es mucho más fácil ejecutar la losa in situ. Aquí vemos un ejemplo de armadura de vigas para un tablero con losa sobrepuesta. Vemos las esperas que salen de las almas y que conectarán con la losa de hormigón sobrepuesta. En cuanto a las relaciones canto-luz, la esbeltez de este tipo de tableros, pues ya vemos que cada viga está solicitada fundamentalmente a flexión, lo que hace que el canto varíe proporcionalmente a la luz. Y ese valor oscila entre L30 avos y L décimos. Como vemos, hay muchísima variación. Eso se debe a que para resolver un puente de vigas no voy a decir que hay infinitas soluciones, pero hay un gran abanico de ellas. Todo depende del número de vigas que coloquemos. Cuanto más vigas coloquemos, más juntas estarán las vigas y podremos aquilatar el canto, hacer el canto cada vez más pequeño, hacer el tablero cada vez más esbelto. Al contrario, cuanto menos vigas coloquemos, toda la flexión la tendrán que resistir menos vigas y precisarán más canto. Bien, una medida estadística de la esbeltez normal en puentes de vigas prefabricadas es L16avos. Y en cuanto al espesor de la losa, obviamente existe una correlación entre la separación entre vigas S y el espesor de la losa, de tal forma que cuanto mayor sea la separación entre vigas, es obvio que el espesor de la losa que se requiere es mayor. No debe bajar de 20 centímetros nunca ese espesor por razones constructivas, ya que por debajo de 20 centímetros es difícil colocar la armadura, es difícil conservar los recubrimientos, aparte que hace obligatorio la colocación de armadura de cortante, que aunque pesa poco y cuesta mucho colocarla y por lo tanto es una armadura cara de instalar dentro de un tablero. En general el espesor de la losa oscilaría entre S15 avos y S20 avos, siendo S la separación entre vigas y siendo 25 centímetros el espesor más habitual. Los tableros de vigas hormigonadas in situ participan de las mejoras resistentes con el reparto uniforme con respecto al reparto uniforme a la rigidez, es decir, trabajan también bien, igual que los puentes de vigas prefabricadas. Ahora, en puentes in situ la tendencia es hacer cada vez menos nervios longitudinales. Menor número de nervios longitudinales y por lo tanto estos puentes suelen tener más canto. Y además, más canto que los puentes de vigas prefabricadas. Y además, en la forma de la viga se simplifica, se suele hacer trapezoidal o rectangular, porque resulta bastante complicado en obra
no solo encofrar vigas doble T in situ, sino hasta hormigonarlas. Es decir, se encarecería de una manera tal el hacer vigas doble T in situ en una obra, se encarecería por encima de los beneficios resistentes que ello implicaría. Un caso particular de tableros de vigas hormigonadas in situ, que vamos a comentar aquí, es el de los vanos simples compensados mediante células triangulares. Esto se percibe muchas veces como pasos superiores en las autovías, como pórticos, escondiendo el tirante o puntal trasero. Esta morfología la concibió Freixenet para sus puentes sobre el río Mar, entre los años 1941 y 1950. Y está datada la construcción de puentes pórticos en Alemania. Como vemos, es un puente pórtico de vigas de hormigón in situ en el que el estribo y el arranque de la pila inclinada del pórtico se conectan, formando una célula triangular cerrada. Esta célula se puede pretensar o no pretensar. Si se pretensa, estamos viendo entonces que se aparecen unas fuerzas en ese sentido, que lo que hacen es evitar que se levante el estribo y controlar las flexiones positivas en el vano principal del puente pórtico. Los efectos de ese tirante son que ancla el vano de compensación, así no se levanta, que reduce la flexión positiva en el vano principal, efectivamente, puesto que si tiramos hacia abajo del estribo, con esta fuerza T, se produce un levantamiento del vano central. Y que se aumenta el empuje horizontal en el cimiento, puesto que a la carga horizontal que le mete al cimiento la pila inclinada, se suma la carga horizontal que le mete el tirante y por lo tanto precisa cimentaciones más potentes que en el caso de que no pretensamos ese tirante trasero. Si no lo pretensamos, paradójicamente, el efecto conseguido es justo el contrario. Se suprimen los posibles empujes debido a la inclinación de los apoyos a costa de utilizar el tablero como tirante y de acentuar las flexiones y el levantamiento de estribos, de tal manera que el estribo ya no se controla su levantamiento, aparece una reacción negativa y hay que ponerle o una gran masa o unos pilotes. Y sin embargo, por el lado positivo, el axil del puntal, la componente horizontal del axil del puntal, tiende a compensar la componente horizontal de la pata inclinada del pórtico, eliminando o minimizando las reacciones horizontales sobre el terreno, permitiendo cimientos menos exigentes. Vamos aquí a ver algunos ejemplos de este tipo de puentes. El puente de Gástor sobre el Danubio aparentemente no tiene una célula triangular, pero si nos fijamos en el detalle, veremos que aunque pequeñas, aquí la tiene. Esta sería una sección transversal. Y el pretensado. El puente de Lombard sobre el Aste, que lo mismo que antes decimos que aparentemente no tiene esa célula triangular, pero que la tiene otra vez escondida dentro del estribo. Y los puentes de Freixenet sobre el río Marne, como vemos el puente de Esbly, aquí vemos en la zona del estribo la célula triangular. Aquí se ve. Hablemos ahora de la configuración longitudinal de los puentes de vigas. Los puentes de vigas se pueden construir en tramos simples, o sea, biapoyados, simplemente biapoyados, tramos semicontinuos o tramos continuos, siendo los dos primeros, los tramos simples y los tramos semicontinuos, los más utilizados. Es la configuración más usual. Se trata de tableros simplemente apoyados, aquí los vemos, donde las vigas se apoyan sobre pilares mediante neoprenos y el piso, la losa, se materializa mediante una losa hormigonada in situ, normalmente sobre las vigas utilizando prelosas prefabricadas que tienen unos 6 centímetros de espesor. Las vigas pueden ser, como en la figura A de canto constante, lo más normal,
o como en la figura B en forma de vientre de pez, que supone un ahorro de material, aunque unas dificultades añadidas de construcción y transporte, por lo que a la postre no resultan más económicas. Y se suele utilizar, salvo en algún caso por tema estético, se suele utilizar la viga de canto constante. Entre vanos se disponen generalmente juntas de dilatación, que estoy señalando ahora con el cursor, juntas de dilatación. Esos son la configuración de tramos simples. Tendríamos una junta por cada tablero. El conductor lo percibe como un traqueteo continuo, pa, 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 pa. El tener muchas juntas tiene el inconveniente de incrementar los costes de conservación y también de disminuir la comodidad del usuario. Por ese motivo, para evitar tantas juntas, que sería una junta tipo, y lo hemos visto en el tema 4, creo, sería este detalle que estoy señalando con el cursor. Precisamente para evitar esos problemas de conservación, mantenimiento y de comodidad, se puede recurrir, y se recurre muchísimo de hecho, a tramos semicontinuos. ¿En qué consiste un tramo semicontinuo? Consiste en que la losa superior tiene continuidad, pero no la viga. Es decir, las vigas se colocan, sigue existiendo una junta entre la viga del tramo anterior y la viga del tramo posterior, pero la losa se hormigona de continuo. La losa debe tener una cierta flexibilidad y por lo tanto se suele desconectar una cierta longitud. Aquí lo vemos en verde. Una cierta longitud de la viga. Aproximadamente se suele desconectar un 10% de la luz del vano. Si el vano es de 40 metros, pues esta zona verde, la suma de las dos zonas verdes, la longitud total de desconexión entre losa y vigas sería de aproximadamente unos 4 metros. Esta desconexión reduce los esfuerzos debidos a la rotación de los apoyos y los esfuerzos de las deformaciones diferidas. Es decir, en los tramos semicontinuos, solo la losa tiene continuidad, pero no las vigas. A efectos de cálculo, esto sigue siendo vigas biapoyadas, siguen siendo tramos biapoyados, puesto que la inercia de la sección de la losa es muy pequeña en relación a la inercia del conjunto viga más losa. Luego, a efectos prácticos, aunque es verdad que puede producir un pequeñísimo momento de empotramiento, a efectos prácticos esto se suele despreciar. En ambos casos, tanto en los tableros simples, donde existe una junta real hasta en la losa, como en los tableros semicontinuos, donde la losa tiene continuidad, pero solo la losa, pero no las vigas, en ambos casos, los asientos diferenciales entre pilas se soportan con muy pequeñas variaciones de esfuerzos, es decir, se introducen pocos esfuerzos parásitos debidos a los asientos, precisamente por el carácter isostático de la solución. Ahora bien, debido a la envergadura transversal de ese tipo de puentes, el asiento transversal de las pilas, de la misma pila, puede no ser constante, en cuyo caso se introducen torsiones en el tablero que producirán una serie de esfuerzos en las vigas, esfuerzos que no son muy altos, la verdad, en vigas doble T porque tienen poca inercia torsión, pero que sí son mayores en vigas tipo artesa. Bueno, y el tercer tipo de configuración longitudinal es efectuar continuidad entre los tramos. Es decir, convertir el conjunto de vigas sucesivas, que son vigas aisladas isostáticas, convertirlos en un único dintel con una viga continua de mayor longitud. En este caso, la continuidad estructural se establece no solo a nivel de losa, como eran los puentes semicontinuos, sino también a nivel de viga, obteniendo una respuesta más eficiente frente a las cargas muertas, las cargas variables y las cargas accidentales. No ocurre lo mismo con el peso propio. Es evidente que el peso propio no se resiste como tramo continuo, sino como tramo biapoyado. Cuando colocamos las vigas antes de establecer la conexión, esas vigas ya se han deformado para su peso propio. Luego, para el peso propio, funciona como tramos isostáticos biapoyados y únicamente funciona como tramo continuo para las cargas que
solicitan a las vigas después de que se haya establecido la continuidad entre la viga anterior y la viga posterior. Es decir, las cargas muertas, el pavimento, las cargas variables, las cargas accidentales. La continuidad entre las vigas puede realizarse mediante armadura pasiva, aquí la vemos en rojo, tanto en losa superior como en talón inferior, o bien con armaduras pasivas y activas funcionando conjuntamente. Y aquí se ve un tendón con un acoplador, de tal manera que hay continuidad con el pretensado, con la sección activa. La continuidad introduce problemas constructivos complejos, como el cajeado en los extremos de las vigas, las fases adicionales de pretensado y mayores plazos de ejecución, y por lo tanto tiende a desvirtuar un poco el sentido de la prefabricación del tablero. Tenemos un ejemplo de tablero de vigas T continuo. Y bueno, aparte de esos tres tipos que hemos visto antes, vamos a hablar ahora de los tramos Gerber y los tramos con continuidad fuera del apoyo. La disposición tipo Gerber es la que vemos en esta figura. Permite salvar vanos de mayor longitud, vanos salvados de mayor longitud, que las vigas empleadas alternando tramos sobre pilas, merced al apoyo sobre unas vigas ejecutadas in situ o de forma prefabricada sobre pares de pilas. Es decir, y estableciendo un apoyo a media madera cantilever, una rótula. Es decir, los tramos tipo Gerber es un conjunto de vigas de canto constante biapoyadas en unos apoyos a media madera, para dar continuidad al final a un dintel de mayor longitud. Por lo tanto, están plagados de juntas. Y además esas juntas son juntas de apoyo a media madera, que ya comentaremos luego, más adelante en el tema, comentaremos que el diseño de los apoyos a media madera cada vez tiende a realizarse menos por dificultades de conservación e imposibilidades muchas veces de cambios de apoyo. Hoy en día la solución Gerber, esta se ha abandonado en la práctica, prefiriéndose tableros continuos, eliminando así las juntas y los apoyos a media madera, y desapareciendo el doble soporte empotrado. Así, mediante un apuntalamiento provisional, y lo vemos aquí en esta figura, mediante un apuntalamiento provisional del tramo prefabricado colocado sobre la pila, se puede obtener un dintel continuo, estableciendo una conexión entre la viga central y las vigas apoyadas sobre las pilas, y conseguir un dintel continuo eliminando las juntas y las medias maderas.